Había pasado el último año construyendo una reputación en el mercado internacional de cosméticos. Cuando surgió la oportunidad de un viaje de negocios de 10 días a Barcelona para finalizar una colaboración, la aproveché sin dudarlo. Confiaba en mi marido, Mateo, implícitamente. Después de todo, habíamos compartido 15 años de matrimonio y construido tanto una familia como un negocio exitoso juntos. Él se quedó en Madrid, diciendo que necesitaba descansar y quería tiempo para reconectar con la casa. No le di importancia. El viaje fue productivo. Firmé con un distribuidor clave, expandí nuestra presencia europea y hasta me tomé un día para respirar en la Costa Brava. Pero algo en la voz de Mateo durante nuestras breves llamadas me inquietaba. Estaba exageradamente alegre, extrañamente ansioso porque yo me tomara mi tiempo en el extranjero. Lo atribuí al cansancio, quizás incluso a un poco de envidia por el momento cumbre actual de mi carrera. Aún así, sentía un cambio sutil, algo silencioso y casi imperceptible. Las reuniones con cosméticos catalanes habían sido intensas. Llevaba años intentando que nuestros productos entraran en el mercado catalán, conocido por su exigencia y exclusividad. El señor Puig, un hombre severo con ojos penetrantes, me había hecho pasar por 3 rondas de negociaciones antes de aceptar distribuir nuestra línea. Su pasión por la calidad es evidente, señora Vega, me dijo mientras firmábamos los documentos finales. Pero me pregunto si su empresa tiene la estabilidad necesaria para una relación a largo plazo. Esas palabras resonaron conmigo durante toda la cena de celebración esa noche. ¿Por qué cuestionaría nuestra estabilidad? Nuestra empresa, Belleza Esencial, había demostrado un crecimiento constante durante los últimos 5 años. Me convencí de que era simplemente una táctica negociadora, algo para mantenerme alerta. La suite del Hotel Arts Barcelona se sentía solitaria esa noche, a pesar del lujo. Desde mi balcón, miraba el Mediterráneo brillando bajo la luna y pensaba en Mateo. Habíamos construido nuestro imperio juntos desde aquel pequeño laboratorio en el sótano de la casa de mi abuela en Toledo. Yo formulaba los productos, él manejaba las finanzas y el marketing. Un equipo perfecto, o eso creía. Las llamadas con él durante mi estancia se volvieron cada vez más breves. Todo está bien, cariño. Disfruta de tu éxito, te lo mereces. Siempre terminaba así, sin preguntar detalles sobre las negociaciones. Algo inusual en él. Una noche intenté hablar sobre los términos del contrato y me interrumpió diciendo que tenía otra llamada. Asuntos de la casa, explicó vagamente. Carmela, mi asistente, notó mi preocupación durante el desayuno del 8º día. Pareces distante, jefa. ¿Problemas en el paraíso? Carmela siempre había sido directa, una madrileña auténtica que no se andaba con rodeos. Le conté sobre mis inquietudes, y ella frunció el ceño. Mi ex hacía lo mismo cuando me ocultaba, algo, demasiado amable, demasiado desinteresado, como si estuviera compensando por algo. Intenté descartar sus palabras, pero se aferraron a mí como una sombra. Esa tarde, durante una visita a la Sagrada Familia, en lugar de maravillarme con la arquitectura de Gaudí, me encontré revisando mentalmente nuestras últimas conversaciones, buscando pistas, señales que hubiera pasado por alto. La noche antes de mi regreso, llamé a nuestra vecina, Dolores. ¿Podrías pasar por casa y asegurarte de que todo esté bien? Mateo suena raro últimamente. Ella accedió, prometiendo llamarme después. Nunca lo hizo. Cuando intenté contactarla nuevamente, no respondió. Eso aumentó mi ansiedad. En el vuelo de vuelta a Madrid, repasé mentalmente los logros del viaje. El contrato con cosméticos catalanes abriría puertas en toda Europa. Había programado reuniones con distribuidores en Francia e Italia para el próximo trimestre. Debería haber estado eufórica, pero un presentimiento oscuro nublaba mi alegría. El taxi desde el aeropuerto de Barajas hasta nuestra casa en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid, me pareció eterno. Observé los elegantes vecindarios pasar por la ventanilla, preparándome mentalmente para el reencuentro con Mateo. ¿Habría preparado una cena?
¿Estaría esperándome con flores, como solía hacer después de mis viajes? Al llegar, noté que la puerta del garaje estaba abierta. El espacio donde solía estar el Mercedes de Mateo estaba vacío. Extraño, pensé. Quizás había salido a comprar algo para la cena. El taxista dejó mis maletas en la entrada y se marchó, dejándome sola frente a nuestra imponente casa de 3 pisos, diseñada por uno de los arquitectos más prestigiosos de España. Introduje la llave en la cerradura, anticipando el familiar aroma a jazmín que siempre perfumaba nuestro hogar. La puerta se abrió con un chirrido inusual. No había luz en el vestíbulo. «¿Mateo?», llamé, encendiendo el interruptor. Nada. Ocurrió. Las luces no respondían. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras avanzaba por el pasillo oscurecido, guiándome por la memoria. La luz natural que entraba por las ventanas traseras me permitió ver lo impensable. Paredes desnudas, espacios vacíos donde antes había muebles de diseño, cortinas ausentes de sus rieles, nuestra casa, nuestro santuario cuidadosamente decorado durante años, parecía un cascarón abandonado. Mi primer pensamiento fue un robo. Corrí hacia la caja fuerte oculta tras el cuadro de Miró en el estudio, pero el cuadro ya no estaba. Solo quedaba un rectángulo más oscuro en la pared, testigo silencioso de su ausencia. Al girarme, noté un sobre blanco en el suelo de mármol italiano que tanto me había costado importar. La caligrafía era inconfundible. Mateo. Con manos temblorosas, abrí el sobre y extraje una carta escrita en papel de lino, el mismo que usábamos para nuestra correspondencia empresarial. No te asustes. He hecho algo por nosotros. Las primeras líneas me golpearon como un puñetazo. Me dejé caer sobre el frío suelo de mármol, el único testigo que quedaba de nuestro pasado compartido, mientras la realidad de lo que estaba ocurriendo comenzaba a tomar forma en mi mente confundida y traicionada. Las palabras en el papel bailaban ante mis ojos, negándome la comprensión por unos momentos. Era como si mi cerebro se resistiera a procesar lo que estaba leyendo. Un movimiento financiero urgente, estrategia temporal, pivote brillante. Frases empresariales frías para justificar lo injustificable. La última línea resonaba con una arrogancia que nunca había percibido en él. Confía en mí. Me lo agradecerás más tarde. Me quedé sentada en el suelo frío de lo que solía ser mi lugar favorito en la tierra, leyendo la carta de Mateo con manos temblorosas. En una caligrafía pulcra, explicaba que había vendido la mansión en un movimiento financiero urgente, asegurándome que era temporal, estratégico. Afirmaba que los fondos serían reinvertidos, que esto era un giro brillante que no tuvo tiempo de consultar conmigo mientras estaba fuera. Terminaba con «Confía en mí, me lo agradecerás más tarde». El shock se convirtió rápidamente en furia. Yo había diseñado cada detalle de esa casa, desde las lámparas de araña importadas de Murano hasta los senderos del jardín inspirados en el Generalife de Granada. Era más que una casa. Era el símbolo de todo lo que habíamos construido. Él no tenía derecho legal a venderla sin mí, pero lo conocía lo suficientemente bien como para saber que habría encontrado una laguna. La venta debió haber sido rápida y despiadada, el tipo de trato que solo la desesperación podría justificar. Me levanté del suelo, sacudiéndome el polvo invisible de mi falda de diseñador. La rabia me daba fuerzas para moverme. Recorrí las habitaciones vacías, cada una contando una historia de ausencia. El comedor donde habíamos celebrado cenas con embajadores y ministros, ahora un espacio hueco. La biblioteca con estanterías de roble español que había albergado primeras ediciones de García Márquez y Vargas Llosa, desaparecida. El vestidor donde colgaban mis trajes de Balenciaga y Carolina Herrera, ahora solo mostraba perchas solitarias. En mí me siento el dormitorio principal. Me detuve frente al espejo de cuerpo entero que milagrosamente seguía allí. Mi reflejo me devolvió la mirada. Una mujer de 42 años, con el cabello negro recogido en un moño profesional, ojos oscuros endurecidos por la traición, labios apretados en una línea de determinación. No reconocí a la mujer que me miraba.
¿Dónde estaba la socia confiada que acababa de cerrar un trato internacional? ¿Dónde estaba la esposa que nunca dudó de su compañero de vida? El teléfono en mi bolsillo vibró. Era Carmela, preguntando si había llegado bien. No pude responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? En lugar de eso, busqué el número de nuestro abogado, Antonio Mendoza, un sevillano astuto que nos había representado desde los inicios de la empresa. La llamada fue breve. Necesito verte ahora mismo. Es una emergencia. Su secretaria intentó programar una cita para la semana siguiente, pero mi tono no dejó lugar a negociaciones. Estaré allí en 30 minutos. Salí de la casa vacía, sin mirar atrás. Necesitaba un taxi, pero en nuestra exclusiva urbanización no pasaban con frecuencia. Caminé hasta la casa de Dolores, mi vecina. Su expresión al verme lo dijo todo. Ella sabía. «Lo siento, Elena», murmuró, evitando mi mirada. «Mateo me pidió que no te dijera nada. Dijo que era una sorpresa para vuestro aniversario». «Nuestro aniversario es en noviembre, Dolores. Estamos en abril». Mi voz sonaba extrañamente tranquila. Yo no sabía qué pensar. Ha estado trayendo camiones durante días. Dijo que estabais renovando, mudándoos temporalmente. La interrumpí. ¿Puedes llamarme un taxi? En el bufete de Mendoza, en pleno paseo de la Castellana, me recibieron con la deferencia que se le da a un cliente importante. Antonio me esperaba en su despacho con vistas al skyline, madrileño. A sus 60 años, seguía siendo un tiburón legal, con el pelo plateado perfectamente peinado y traje a medida. «Elena, qué sorpresa. Pensaba que estarías celebrando tu éxito en Barcelona». Su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. «¿Qué ha pasado?» Le conté todo. La casa vacía, la carta, la aparente venta. Sus cejas se fueron elevando gradualmente hasta formar un arco perfecto de preocupación. ¿Firmaste algún documento antes de irte? ¿Un poder notarial, quizás? Negué con la cabeza. Nunca. Nada relacionado con la propiedad. Antonio tecleó algo en su ordenador, buscando en nuestros archivos. La casa está a nombre de ambos. No podría venderla legalmente sin tu firma. Pero lo ha hecho, insistí. No hay muebles, Antonio. Ni siquiera están las cortinas. Frunció el ceño. Déjame hacer unas llamadas. Mientras él trabajaba, me acerqué al ventanal. Madrid se extendía bajo el sol primaveral, ajena a mi drama personal. Edificios históricos junto a modernas torres de cristal, un reflejo perfecto de mi vida. Tradición y ambición conviviendo en aparente armonía. Hasta ahora. Antonio colgó el teléfono con un suspiro pesado. He hablado con registro de la propiedad. La casa fue transferida hace 4 días a una sociedad llamada Inversiones Futurama. Mateo utilizó un poder notarial que aparentemente firmaste el año pasado. Yo no firmé nada así. Mi voz resonó en el despacho. Según los documentos, sí lo hiciste, para la renovación del tejado, ¿recuerdas? Aquel contratista que necesitaba garantías. El recuerdo me golpeó. Había firmado varios documentos apresuradamente antes de un viaje a París. Mateo me había asegurado que eran solo formalidades para la renovación. Nunca los leí completamente. Pero eso era específico para la obra, no para vender la casa. Protesté. Antonio se quitó las gafas, un gesto que siempre precedía a malas noticias. El poder estaba redactado de manera amplia. Legalmente, podría interpretarse que le diste autorización para actuar en tu nombre en asuntos inmobiliarios. La traición se sentía como ácido en mi estómago. ¿Y los muebles? ¿Mi ropa? ¿Mis joyas? Técnicamente los bienes personales son otra cuestión. Podríamos denunciar. ¿Quién es el comprador? ¿Inversiones qué? Futurama. Es una sociedad pantalla, recién constituida. Estoy intentando averiguar quién está detrás.
Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Y la empresa? ¿Belleza esencial? ¿Puede tocarla? Aquí, Antonio sonrió, por primera vez. No. La empresa está únicamente a tu nombre desde la reestructuración fiscal del año pasado. Mateo no tiene autoridad legal sobre ella. Un recuerdo se iluminó en mi mente. 2 años atrás, siguiendo el consejo de nuestro contable, reestructuramos la empresa bajo mi propiedad legal para obtener beneficios fiscales como mujer empresaria. Mateo había insistido en que volviéramos a cambiarla una vez que las cosas estuvieran resueltas, pero nunca lo hicimos. Antonio continuó hablando sobre opciones legales, posibles demandas, el tiempo que tomaría recuperar algo. Yo apenas escuchaba. Un plan se estaba formando en mi mente, claro y frío como el cristal. Necesito más información, le dije, interrumpiendo su explicación sobre procedimientos civiles. Quiero saber exactamente cuál es la situación financiera de Mateo, y necesito acceso inmediato a todas las cuentas de la empresa. Antonio me miró con curiosidad. ¿Qué estás pensando, Elena? Que si él puede jugar con lo que construimos, juntos, yo también. Salí del despacho con una lista de tareas y una determinación renovada. El taxi me llevó al Hotel Palace, donde reservé una suite por tiempo indefinido. No iba a esconderme en casa de amigos o familiares donde Mateo pudiera encontrarme fácilmente. Necesitaba neutralidad, lujo y privacidad para lo que planeaba hacer. Esa noche, sentada en la terraza de la suite con vistas a la plaza de Neptuno, llamé a Carmela. Necesito que canceles todos mis compromisos de los próximos 3 días. Y consígueme una reunión con Fernando Aguirre. ¿El CEO de Cosmética Ibérica? ¿Pero si son nuestra competencia directa? Exactamente. Colgué y contemplé Madrid iluminada. La ciudad que me había visto crecer desde aquella joven química con sueños hasta convertirme en una empresaria respetada. Pensé en Mateo, en su traición, en la casa que habíamos perdido. No, que él había vendido a mis espaldas. La mansión había desaparecido, pero yo seguía aquí, y tenía algo que él había olvidado, el poder de mi nombre en los documentos correctos. 2 años atrás, por consejo de nuestro contable, reestructuramos la empresa bajo mi propiedad legal para obtener beneficios fiscales. Mateo había insistido en que volviéramos a cambiarla una vez que las cosas estuvieran resueltas. Pero nunca lo hicimos. Y ahora, con solo mi firma, tenía el poder de venderla. Nunca imaginé que necesitaría usar esa autoridad contra él, pero había llegado el momento. No actué impulsivamente. Programé una reunión discreta con nuestro director financiero, Javier Ortiz, en la cafetería del Museo Reina Sofía, lejos de ojos curiosos y oídos indiscretos. Javier, un granadino meticuloso con una lealtad dividida entre Mateo y yo, parecía incómodo cuando le pedí revisar todos los números. Elena, entiendo tu situación, pero... comenzó, ajustándose las gafas nerviosamente. No, Javier, no lo entiendes. Le interrumpí, manteniendo mi voz baja pero firme. Mi marido vendió nuestra casa sin mi conocimiento, mientras estaba cerrando el mayor contrato de nuestra historia. Necesito saber qué más ha estado haciendo. La expresión de Javier cambió. Había trabajado con nosotros durante 12 años, desde que Belleza Esencial era apenas un sueño operando desde un pequeño local en el barrio de Salamanca. Me conocía lo suficientemente bien para saber que no exageraba. Ha habido irregularidades, admitió finalmente, sacando su tablet. Mateo ha intentado realizar transferencias significativas desde las cuentas corporativas en las últimas semanas. Las bloqueé porque necesitaban tu autorización. Mi estómago se contrajo. ¿Cuánto? Casi 2 millones de euros. La cifra me dejó sin aliento. ¿En qué se había metido Mateo para necesitar tanto dinero tan repentinamente? Javier deslizó su dedo por la pantalla, mostrándome gráficos y tablas. También ha estado pidiendo informes detallados sobre el valor de Mironse, la empresa, contactando a posibles compradores.
¿Sin mi conocimiento? Asintió avergonzado. Me dijo que era un ejercicio hipotético para valorar mejor nuestras opciones de expansión. Tomé un sorbo de mi café, que ya se había enfriado. A través de los ventanales del café podía ver el jardín vertical del museo, un muro vivo, de plantas que ascendía hacia el cielo madrileño. Me pregunté cuántas de esas plantas sobrevivirían si alguien cortara sus raíces. ¿Cuánto tiempo podría mantenerse la ilusión de vida antes de que el verdor se transformara en marrón? Hay algo más, continuó Javier, interrumpiendo mis pensamientos. Mateo ha estado invirtiendo personalmente en un proyecto inmobiliario en Valencia, algo llamado Marina Dorada. Según mis fuentes, ha perdido cantidades considerables. Así que ahí estaba, el motivo de la venta de nuestra casa, el motivo de sus intentos de desviar fondos de la empresa. Mateo, siempre ambicioso, siempre buscando el próximo gran negocio, había apostado y perdido. «Muéstrame todo», le pedía a Javier. «Quiero ver cada número, cada transacción, cada intento». Durante las siguientes 2 horas, nos sumergimos en el mundo de las finanzas corporativas y personales que Mateo había estado manejando. El patrón era claro: inversiones arriesgadas, pérdidas significativas, intentos desesperados de cubrir, agujeros cada vez más grandes. La venta de la casa había sido su último recurso para mantener a flote sus inversiones fallidas sin que yo lo supiera. ¿Cuánto vale Belleza Esencial hoy?, pregunté finalmente. Javier me mostró la última valoración: 80 millones de euros. Nuestra pequeña empresa había crecido exponencialmente desde aquel laboratorio casero. Mi fórmula revolucionaria para cremas antienvejecimiento a base de ingredientes orgánicos españoles había conquistado primero el mercado nacional y luego el internacional. El reciente contrato con cosméticos catalanes probablemente aumentaría ese valor en un 20% adicional. ¿Y si quisiéramos vender? Javier me miró alarmado. Elena, la empresa es tu vida. Siempre has rechazado ofertas. Las circunstancias cambian, respondí secamente. ¿Quién estaría interesado? Dudó antes de responder. Cosmética Ibérica ha mostrado interés consistente, también algunos fondos franceses, pero vender ahora, después del contrato catalán, sería perfectamente lógico, completé. Estamos en nuestro punto más alto. Es el momento ideal para maximizar beneficios. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. No lo culpaba. Durante años había rechazado firmemente cualquier sugerencia de venta, insistiendo en que Belleza Esencial no era solo un negocio, sino mi legado. Lo que Javier no entendía era que ya no se trataba del negocio, se trataba de justicia. Al salir del museo, llamé a Fernando Aguirre, CEO de Cosmética Ibérica, nuestro mayor competidor. Habíamos mantenido una relación de respeto mutuo y rivalidad cordial durante años. Su secretaria intentó programar una reunión para la semana siguiente, pero insistí en la urgencia. Dígale que tengo una propuesta que no querrá esperar para escuchar. Esa misma tarde, me reuní con Fernando en el restaurante Botín, el más antiguo del mundo según el Guinness. Un lugar donde la historia respiraba en cada rincón, donde reyes y artistas habían disfrutado del cochinillo asado durante siglos. Un lugar apropiado para decisiones trascendentales. Fernando, un catalán de 60 años con el cabello blanco perfectamente peinado y traje de Armani, parecía genuinamente sorprendido por mi propuesta. ¿Estás segura, Elena? Siempre has dicho que Belleza Esencial era tu hija, tu creación. Mantuve mi rostro impasible mientras cortaba un trozo de cochinillo. Las hijas crecen, Fernando. A veces necesitan nuevos horizontes, y yo necesito un cambio. No le conté sobre Mateo, sobre la casa, sobre la traición. Los problemas personales no tenían lugar en una negociación de negocios. Le hablé de sinergia, de economías de escala, de cómo nuestras líneas de productos se complementarían perfectamente. Le ofrecí continuar como asesora durante un periodo de transición
y le sugerí mantener a nuestro equipo técnico intacto. Tu oferta de hace 6 meses era generosa, le dije, refiriéndome a una propuesta que había rechazado. Categóricamente, entonces. Estoy dispuesta a aceptarla ahora, con algunos ajustes considerando el nuevo contrato catalán. Fernando me estudiaba mientras saboreaba su vino Ribera del Duero. Hay algo que no me estás contando, Elena. Te conozco desde hace demasiado tiempo. Lenamont, sostuve la mirada. Lo único que necesitas saber es que estoy vendiendo. La pregunta es, ¿estás comprando? Sonrió, reconociendo mi posición negociadora. Por supuesto que estoy comprando. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Reuniones con abogados, revisiones de contratos, valoraciones actualizadas. Mantuve todo en absoluto secreto. Ni siquiera le conté a mi hermana Isabel, con quien normalmente compartía todo. El silencio era estratégico. Necesitaba que Mateo sintiera el peso de sus decisiones sin el consuelo de la anticipación. Solo entonces entendería el costo de tomar sin preguntar. Fernando y su equipo legal trabajaron con una eficiencia impresionante. Estaban ansiosos por cerrar el trato antes de que pudiera cambiar de opinión. No sabían que mi determinación era inquebrantable. El contrato final incluía una generosa compensación económica, un puesto como asesora senior con un salario sustancial durante 5 años y una cláusula que protegía a mis empleados de despidos masivos. Lo que no incluía era ninguna mención a Mateo. Aunque legalmente figuraba como director de marketing, su nombre no aparecía en ningún documento de traspaso. No tenía autoridad para firmar, aprobar o vetar nada relacionado con la venta. Era oficialmente irrelevante. La firma se realizó en una notaría del Paseo de la Castellana una mañana lluviosa de abril. Mientras estampaba mi firma en el último documento, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Tristeza por despedirme de mi creación, alivio por haber tomado control de la situación y una extraña satisfacción al imaginar la cara de Mateo cuando se enterara. «Felicidades», dijo Fernando, estrechando mi mano cuando todo terminó. «Has construido algo extraordinario». «Cuídalo bien», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Salí de la notaría bajo la lluvia primaveral, rechazando el paraguas que me ofrecía el portero. Dejé que el agua lavara mis lágrimas mientras caminaba sin rumbo por las calles de Madrid. La empresa que había construido con mis propias manos ya no me pertenecía, pero tampoco le pertenecía a Mateo. El trato se cerró en menos de una semana. Negocié un rol de asesora personal después de la venta, asegurando mi estabilidad financiera. No le conté a nadie, ni siquiera a mi hermana. El silencio era estratégico. Necesitaba que él sintiera el peso de sus decisiones sin el consuelo de la anticipación. Solo entonces entendería el costo de tomar sin preguntar. 3 días después de vender la empresa, mi teléfono sonó. Era Mateo. Su voz sonaba frenética. No podía acceder a nuestras cuentas empresariales y el banco le había dicho que la empresa había sido adquirida. Me rogó que nos encontráramos en persona. Acepté. La confrontación era inevitable y estaba lista para enfrentarla. Mateo me llamó 3 días después de que vendiera la empresa. Estaba frenético. No podía acceder a nuestras cuentas empresariales y el banco le había dicho que la empresa había sido adquirida. Me rogó que nos encontráramos en persona. Acepté. Elegimos un terreno neutral, el vestíbulo del Banco Santander en la Plaza de Colón, donde habíamos gestionado nuestros asuntos financieros durante años, un extraño escenario para lo que estaba a punto de desarrollarse. Llegué primero, vestida con sencillez. Pantalones negros y una blusa blanca de seda. Nada ostentoso, nada que revelara el tumulto interior que sentía. Me senté en uno de los sofás de cuero del área de clientes preferentes, donde nos conocían desde hacía tanto tiempo que la recepcionista, Pilar, me saludó por mi nombre y me ofreció un café. ¿Esperas a Mateo?, preguntó con naturalidad. Hace días que no lo vemos por aquí. Sí, respondí, aceptando el café.
Tenemos una reunión importante. Pilar asintió y se alejó discretamente. Me preguntó si ella sabría algo, si los rumores sobre nuestro matrimonio y nuestros negocios ya habrían comenzado a circular por Madrid. En una ciudad donde todos se conocen, especialmente en ciertos círculos, los secretos tienen vida corta. Vi a Mateo entrar por las puertas giratorias 20 minutos después. Siempre había sido un hombre atractivo, con ese aire mediterráneo que tanto admiraban mis amigas. Cabello, negro con algunas canas prematuras que le daban un aspecto distinguido, piel bronceada incluso en invierno, y una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Hoy, sin embargo, lucía desaliñado. Su camisa, normalmente impecable, mostraba arrugas, y su barba de varios días le daba un aspecto descuidado que nunca le había visto. Cuando me vio, el alivio destelló en su rostro, hasta que notó mi expresión impasible. Se acercó con pasos indecisos, como si temiera mi reacción. «Elena», dijo, intentando besarme en la mejilla. Me aparté sutilmente. «Sentémonos, hay mucho que discutir». Nos instalamos en un rincón apartado. Mateo parecía querer hablar, pero en ese momento, la directora de la sucursal, Mercedes López, se acercó a nosotros con una carpeta. La conocíamos bien. Había gestionado nuestras finanzas personales durante más de una década. «Señora Vega, señor Alarcón, gracias por venir», dijo formalmente, utilizando nuestros apellidos separados, un detalle que no pasó desapercibido para Mateo. «Tengo la documentación que solicitó». Mateo me miró confundido. «¿Qué documentación?» «La transferencia de activos», respondió Mercedes, abriendo la carpeta. «Debido al cambio de titularidad de Belleza Esencial, necesitamos formalizar algunos aspectos». Vi cómo el color abandonaba el rostro de Mateo. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Mercedes continuó explicando, inconsciente del drama que se desarrollaba. Como resultado de la adquisición por parte de Cosmética Ibérica, el señor Alarcón ya no tiene acceso a los fondos o cuentas corporativas. Necesitamos su firma en estos formularios para confirmar que entiende esta situación. Mateo me miró, la incredulidad transformando sus facciones. «¿Qué has hecho?», susurró. «Lo mismo que tú», respondí calmadamente. «He tomado una decisión. De negocios sin consultarte». Mercedes, percibiendo la tensión, se excusó discretamente, dejando los documentos sobre la mesa. «Los dejaré para que lo discutan. Estaré en mi despacho cuando estén listos». Cuando se alejó, Mateo se inclinó hacia mí, su voz una mezcla de furia y pánico. «¿Has vendido la empresa? ¿Nuestra empresa? ¿Sin decirme nada?» «Nuestra casa, mi empresa», corregí. «¿O has olvidado cómo está registrada legalmente Belleza Esencial desde hace 2 años? Eso era una formalidad fiscal, Elena, y lo sabes. Nunca fue intención que tú... ¿Que yo qué? ¿Que tomara decisiones? ¿Que ejerciera mi poder legal sobre algo que me pertenece? De la misma manera que tú ejerciste un poder que nunca debiste usar para vender nuestra casa». Mateo pasó una mano por su cabello, desordenándolo aún más. La casa fue una decisión difícil, pero necesaria. Estaba intentando salvarnos. ¿Salvarnos? ¿De qué, exactamente? ¿De Marina Dorada? Su expresión de sorpresa confirmó mis sospechas. ¿Cómo sabes sobre...? ¿Realmente creíste que no averiguaría dónde habías estado perdiendo millones? ¿Pensaste que me quedaría llorando en los rincones vacíos de nuestra casa mientras tú jugabas al inversor inmobiliario? No lo entiendes, insistió, bajando la voz. Marina Dorada iba a ser nuestro futuro, un complejo exclusivo en primera línea de playa en Valencia. Habríamos recuperado 4 veces nuestra inversión. Excepto que no lo hicimos, ¿verdad? Te estafaron, Mateo, y en lugar de admitirlo, decidiste vender nuestro hogar a mis espaldas. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Era temporal, iba a recuperarlo todo. ¿Con qué dinero?
¿Con los 2 millones que intentaste sacar de las cuentas de la empresa sin mi autorización? Cada palabra mía era como una bofetada. Podía ver cómo su fachada se resquebrajaba, cómo la realidad de su situación comenzaba a hundirse en su conciencia. Elena, por favor. Su voz cambió, volviéndose suplicante. Podemos arreglar esto. Podemos hablar con Fernando. Revertir. La venta. La venta es definitiva. Los papeles están firmados. Cosmética Ibérica ya está planificando la integración de nuestras líneas de productos. ¿Y yo? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? He dedicado 15 años de mi vida a esa empresa. Lo mismo me preguntaba yo cuando encontré nuestra casa vacía. Respondí, mi voz sorprendentemente tranquila. Supongo que tendrás que empezar de nuevo, como yo. Fue entonces cuando sucedió. Justo allí, en medio del lujoso vestíbulo del banco, Mateo cayó de rodillas, no en un gesto teatral de súplica, sino como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de la realidad. Se aferró al borde de la mesa de cristal, como si la misma realidad se estuviera deslizando bajo sus pies. Su rostro, antes confiado y seductor, mostraba ahora una vulnerabilidad que nunca había visto en él. Los clientes del banco y los empleados intentaban no mirar, pero era imposible ignorar la escena. Un hombre de negocios de mediana edad, desplomado en el suelo de mármol de una de las instituciones financieras más prestigiosas de Madrid. «Lo he perdido todo», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Todo». No sentí el triunfo que esperaba, tampoco piedad, solo una extraña sensación de conclusión, como si un capítulo largo y complicado de un libro finalmente llegara a su fin. «No todo», dije finalmente. «Tienes tu libertad, y yo la mía». Me levanté, alisando mi blusa. Los documentos que Mercedes había dejado seguían sobre la mesa. Los empujé suavemente hacia él. «Necesitan tu firma, para formalizar que entiendes tu nueva posición». Mateo levantó la mirada, sus ojos enrojecidos. «¿Me odias tanto?» «No te odio, Mateo. Ese es el problema. Hubiera sido más fácil si pudiera odiarte. Pero solo siento decepción. Y ahora, indiferencia». Tomó el bolígrafo con manos temblorosas y firmó los documentos sin leerlos. En ese momento, el balance de poder cambió, no con crueldad, sino con una silenciosa justicia. Recogí los papeles y me dirigí al despacho de Mercedes. Sentía la mirada de Mateo clavada en mi espalda, pero no miré atrás. No había nada que ver allí excepto el pasado. «Está hecho», le dije a Mercedes, entregándole los documentos firmados. Ella los revisó rápidamente y asintió. «Todo está en orden. El señor Alarcón ya no tiene autorización sobre ninguna cuenta relacionada con belleza esencial. ¿Y mis cuentas personales? Están separadas desde esta mañana, como solicitó, completamente independientes de las suyas. Gracias, Mercedes, por todo». Salí por una puerta lateral, evitando regresar al vestíbulo. No quería ver si Mateo seguía allí, de rodillas, o si había encontrado la fuerza para levantarse. Ya, no era mi responsabilidad, ya no era parte de mi historia. El sol de abril me recibió afuera, cálido y brillante. Me detuve un momento, respirando profundamente el aire primaveral de Madrid. Por primera vez en semanas, sentí que podía llenar completamente mis pulmones. El peso que había estado cargando comenzaba a aligerarse. No había vencido, no exactamente, pero tampoco había sido vencida, y en ese momento eso era suficiente. Después de la reunión en el banco, Mateo se mudó con su hermano Javier en Majadahonda, un municipio a las afueras de Madrid. Apenas hablábamos, excepto a través de abogados. Intentó impugnar la venta de la empresa, pero el papeleo era inatacable. No ofrecí ninguna explicación pública, dejando que los rumores volaran mientras me trasladaba silenciosamente a un elegante pero modesto ático cerca del Parque del Retiro.
Los primeros días en mi nuevo hogar fueron extraños. El espacio, aunque hermoso, con sus techos altos y ventanales que inundaban las habitaciones de luz natural, se sentía vacío. No por la falta de muebles, había comprado lo esencial, sino por la ausencia de historia. En nuestra mansión de La Moraleja, cada rincón contenía recuerdos. La marca en la pared donde Mateo había intentado colgar un cuadro sin nivel, la alfombra persa que compramos en nuestro viaje a Estambul, el sofá donde nos acurrucábamos durante los inviernos madrileños. Este apartamento no tenía pasado, solo un presente crudo y un futuro incierto. Isabel, mi hermana menor, fue la primera en visitarme. Llegó con una planta de olivo en miniatura y una botella de Rioja. «Para que tengas raíces y algo para celebrar tu independencia», dijo, abrazándome con fuerza. Nos sentamos en la terraza con vistas al verdor del parque, 2 copas de vino, entre nosotras. El atardecer madrileño pintaba el cielo en tonos naranjas y rosados. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó finalmente Isabel. «Lo de la casa, la empresa, me enteré por mamá, que lo escuchó de la tía Carmen, que lo supo por su peluquera. ¿Te das cuenta? Tu vida es el chisme del mes en Salamanca». Sonreí débilmente. Nuestra ciudad natal siempre había sido un hervidero de rumores. No se lo conté a nadie. Necesitaba espacio para pensar, para actuar. «¿Para vengarte?». La miré, sorprendida por su franqueza. Isabel siempre había sido así, directa hasta el punto de la incomodidad. «Para sobrevivir», corregí. «Mateo me quitó nuestro hogar sin consultarme. Yo le quité la empresa. Estamos a mano». Isabel tomó un sorbo de vino, observándome por encima del borde de la copa. «¿Y ahora qué? ¿Qué hace Elena Vega sin su empresa, sin su marido, sin su mansión de ensueño?». Era una buena pregunta, una que me había estado haciendo durante noches de insomnio. ¿Quién era yo fuera de los roles que había desempeñado? ¿La esposa de Mateo? ¿La CEO de Belleza Esencial? ¿La niña de Salamanca que soñaba con fórmulas químicas mientras otras soñaban con príncipes? Ahora, dije lentamente, Elena Vega se redescubre. Los siguientes meses fueron un viaje hacia mí misma. Comencé con lo básico: viajes, lecturas, terapia. Contraté a una psicóloga recomendada por Isabel, la doctora Luisa Martín, una mujer de unos 60 años con ojos sabios y una capacidad extraordinaria para hacer las preguntas correctas. «¿Qué querías ser antes de conocer a Mateo?», me preguntó durante nuestra tercera sesión. Tuve que pensar. Habíamos estado juntos desde 1900, la universidad, cuando yo estudiaba química y él empresariales. Investigadora, supongo. Siempre me fascinó la cosmética natural, el poder de los ingredientes tradicionales españoles, el aceite de oliva, la lavanda, el romero. ¿Y por qué no vuelves a eso? No como negocio, sino como pasión. La idea prendió en mí como una chispa. Al día siguiente, transformé la habitación de invitados en un pequeño laboratorio. Nada sofisticado, solo lo básico. Un par de microscopios, pipetas, probetas, ingredientes orgánicos. Empecé a experimentar de nuevo, sin la presión de plazos de producción o expectativas de mercado. Solo yo, mis fórmulas y la ciencia que siempre había amado. Mientras tanto, el drama legal con Mateo continuaba en segundo plano. Su abogado, un viejo amigo suyo de la universidad llamado Rafael, presentó una demanda argumentando que la venta de la empresa había sido un acto malicioso destinado a perjudicarle. Mi abogado, Antonio, lo desestimó como un intento desesperado de un hombre que no acepta las consecuencias de sus propias acciones. Los tribunales madrileños estaban de acuerdo con Antonio. La demanda fue desestimada. Mateo apeló. El proceso se alargaba, convirtiéndose en un ruido de fondo en mi nueva vida. Una mañana de octubre, mientras disfrutaba de un café en mi terraza, recibí una llamada de Fernando Aguirre, el nuevo propietario de Belleza Esencial. «Elena, necesito tu consejo.
La línea de cremas hidratantes está teniendo problemas de estabilidad. Sonreí para mí misma. Las fórmulas siempre habían sido temperamentales. Necesitaban un toque especial que solo yo conocía. Ajusta el pH en 0.2 puntos y reduce la concentración de aceite de jojoba en un 3%. Confía en mí. Siempre lo hago, respondió Fernando. Después de una pausa, añadió: Te echamos de menos aquí. El laboratorio no es lo mismo sin ti. Tengo mi propio laboratorio ahora, respondí, mirando hacia la habitación que había transformado. ¿Trabajando en algo nuevo? Solo experimentando. Por diversión. ¿Diversión? Fernando rió. Elena Vega haciendo cosmética por diversión. Nunca pensé que viviría para verlo. Esa conversación me hizo reflexionar. Durante 15 años, mi pasión se había convertido en negocio, y luego el negocio se había convertido en mi identidad. Había olvidado lo que era crear por el simple placer de la creación. El divorcio se formalizó en noviembre, un proceso sorprendentemente sencillo dadas las circunstancias. No peleamos por propiedades, no quedaba nada que compartir. No discutimos, por la custodia. Nuestro único hijo había sido la empresa, y ya tenía un nuevo tutor. Firmé los papeles en el despacho de Antonio con una pluma que me había regalado mi padre cuando me gradué. Un final apropiado para un capítulo significativo. ¿Estás bien?, preguntó Antonio cuando terminamos. Estoy en paz, respondí honestamente. Esa noche, caminé por el retiro, mientras el sol se ponía. Las hojas otoñales crujían bajo mis pies, un recordatorio de que incluso lo hermoso debe caer para que algo nuevo pueda crecer. Madrid se preparaba para el invierno, y yo para mi próxima estación. Había sido consumida por ser la mitad de una pareja poderosa, que había olvidado lo que se sentía ser yo. Ahora, con mi nombre únicamente vinculado a mis decisiones, me sentía tanto expuesta como libre. Curiosamente, no odiaba a Mateo. Lo compadecía. Había apostado con lo que construimos, asumiendo que yo siempre estaría allí para arreglar las piezas. Pero ya no era su red de seguridad. Y al perder la mansión, había revelado la verdad. Nunca estuvo protegiendo nuestro imperio. Se estaba aferrando a su imagen. Mi rutina diaria encontró un nuevo ritmo. Desayunos tranquilos en la terraza, leyendo los periódicos que nunca tenía tiempo de leer antes. Paseos por el Retiro, observando a los madrileños en su hábitat natural. Tardes en mi laboratorio casero, experimentando con nuevas fórmulas sin la presión de los plazos o las demandas del mercado. Cenas con Isabel, con viejas amigas que había descuidado durante años, o simplemente sola, disfrutando del lujo de mi propia compañía. El dinero no era un problema. La venta de la empresa me había proporcionado una seguridad financiera que muchos solo pueden soñar. Pero descubrí que necesitaba algo más que estabilidad económica. Necesitaba propósito. Lo encontré inesperadamente durante una de mis visitas mensuales a Salamanca. Mi antigua profesora de química del instituto, doña Pilar, ya en sus 70 años, me invitó a dar una charla a sus estudiantes. Inspíralos, me pidió. Muéstrales que una chica de Salamanca puede conquistar el mundo. Parada frente a 30 adolescentes en el mismo laboratorio donde había descubierto mi pasión, sentí una conexión que había estado ausente en mi vida corporativa. Les hablé no de éxitos empresariales o estrategias de marketing, sino de curiosidad, de persistencia, de cómo un simple experimento con aceite de oliva y hierbas del jardín de mi abuela me había llevado a crear una fórmula revolucionaria. No importa dónde empiecen, les dije. Lo que importa es que nunca dejen de hacerse preguntas, de buscar respuestas, de crear. La energía en esa aula, los ojos brillantes de las jóvenes estudiantes, particularmente las chicas, me dio una claridad que había estado buscando. Al día siguiente, establecí una fundación para becas en ciencias para mujeres jóvenes, especialmente aquellas de entornos desfavorecidos. La llamé Esencia, un guiño a mi pasado y un puente hacia mi futuro.
Mateo se enteró de la fundación a través de las noticias. Me envió un mensaje breve. Esto es muy propio de ti. Siempre fuiste la mejor de nosotros dos. No respondí, pero tampoco borré el mensaje. Era un reconocimiento, quizás lo más cercano a una disculpa que recibiría. A veces, en las tranquilas, noches madrileñas, me permitía pensar en lo que habíamos tenido, no con nostalgia, sino con una especie de curiosidad clínica. ¿Había sido real? ¿O habíamos estado representando roles en una obra que ninguno de los dos había escrito realmente? Una mañana de enero, recibí una llamada de Antonio. La apelación de Mateo ha sido rechazada definitivamente. Es el final, Elena. Legalmente, ya no hay ningún vínculo entre vosotros. Gracias, Antonio, por todo. Esa noche, abrí una botella de Vega Sicilia que había estado guardando para una ocasión especial. Sola en mi terraza, con Madrid extendiéndose ante mí, brindé silenciosamente. No por el final, no por la victoria, sino por el comienzo, por los pedazos recogidos y transformados en algo nuevo, por Elena Vega, redescubierta. 6 meses después del colapso de mi matrimonio, me encontraba en el evento de lanzamiento de una firma de inversión liderada por mujeres que había cofundado con 2 antiguas colegas. Lucía Domínguez, exdirectora, financiera de un banco internacional, y Carmen Soto, una brillante estratega que había conocido en un congreso de empresarias en Valencia. Nos especializábamos en respaldar a mujeres emprendedoras, particularmente en sectores donde la presencia femenina era escasa. Había invertido parte de los beneficios de la venta de la empresa en esta visión. El evento se celebraba en el Palacio de Cibeles, ese magnífico edificio blanco que preside la Plaza de Cibeles como un centinela de otra época. El ayuntamiento nos había cedido uno de sus salones más elegantes, con vistas a la fuente donde la diosa Cibeles observa eternamente el caos y la belleza de Madrid. El lugar estaba lleno de mujeres empresarias, inversoras, periodistas y algunas figuras políticas. El ambiente vibraba con una energía que me resultaba familiar y a la vez completamente nueva. ¿Nerviosa?, me preguntó Lucía mientras observábamos la sala desde un rincón discreto. Curiosamente no, respondí, alisando las solapas de mi traje azul marino, un diseño sencillo pero impecable de un joven talento de la Escuela de Diseño de Madrid que habíamos financiado. Me siento en casa. Lucía sonrió. Con su 1,80 m y su característico moño alto, siempre parecía dominar cualquier espacio. Has recorrido un largo camino desde aquel día que te presentaste en mi oficina con los ojos enrojecidos y una determinación feroz. Recordaba ese día. Apenas 2 semanas después de la confrontación con Mateo en el banco, había buscado a Lucía, una antigua conocida del mundo financiero, para explorar posibilidades de inversión. No quería que el dinero de la venta de belleza esencial simplemente se acumulara en una cuenta bancaria. Quería que trabajara, que tuviera propósito. Tengo capital y experiencia, le había dicho entonces, y conozco a demasiadas mujeres brillantes que no consiguen financiación simplemente porque los hombres en las salas de juntas no entienden sus visiones. Esa conversación había sido la semilla de lo que ahora era Minerva Capital, nombrada en honor a la diosa romana de la sabiduría y las artes. En solo 6 meses, habíamos respaldado a 15 proyectos liderados por mujeres, desde una startup de biotecnología desarrollando tratamientos para enfermedades que afectan principalmente a mujeres, hasta una plataforma digital que conectaba artesanas rurales con mercados internacionales. Carmen se unió a nosotras, su característico vestido rojo destacando entre la multitud. Es hora, Elena. La prensa está esperando. Asentí, y la seguí hasta el podio instalado frente a un imponente Vitral Art Deco. Las cámaras comenzaron a disparar en cuanto nos posicionamos. Lucía dio la bienvenida y presentó brevemente nuestra misión. Carmen detalló algunos de nuestros casos de éxito con su habitual precisión analítica. Cuando llegó mi turno, respiré profundamente y enfrenté a la audiencia. Muchos de ustedes me
conocen como la fundadora de Belleza Esencial. Comencé, notando algunos asentimientos. Esa fue una parte importante de mi vida, una creación de la que me siento orgullosa. Pero hoy estoy aquí para hablar de un tipo diferente de creación, una que no se mide en ventas o cuota de mercado, sino en vidas transformadas y barreras derribadas. Mientras hablaba sobre nuestra visión para Minerva Capital, sobre las mujeres extraordinarias que habíamos conocido, sobre la necesidad de diversificar el panorama empresarial español, sentí una claridad y un propósito que había estado ausente en mis últimos años en Belleza Esencial. Allí, me había convertido en una administradora, gestionando algo que ya existía. Aquí, estaba construyendo algo nuevo, algo necesario. Después de las presentaciones formales y una ronda de preguntas de los periodistas, comenzó la parte social del evento. Me movía entre los grupos, conversando con potenciales inversoras, emprendedoras buscando orientación, políticas interesadas en nuestras iniciativas. Era un baile familiar, el networking empresarial, pero ahora lo hacía con una autenticidad que antes me resultaba difícil mantener. Fue durante una de estas conversaciones cuando lo vi. Mateo estaba parado cerca de la entrada, vistiendo un traje gris que parecía ligeramente grande para su figura ahora más delgada. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala, y tras un momento de duda, asintió levemente en reconocimiento. Disculpándome con la concejala de Economía con quien estaba hablando, me dirigí hacia él, más por curiosidad que por cualquier deseo de reconciliación. No esperaba verte aquí, dije cuando estuve lo suficientemente cerca. Isabel me dijo sobre el evento, explicó. Espero que no te importe, no vine a causar problemas. Isabel, siempre la mediadora, debería haberlo imaginado. Está bien, respondí estudiándolo. Se veía mayor, más delgado, pero también más sereno. ¿Cómo estás, Mateo? Sobreviviendo, dijo con una pequeña sonrisa. Estoy dando clases de marketing en la Universidad Complutense y asesorando a algunas startups. Nada tan grandioso como esto. Hizo un gesto abarcando el elegante salón y la distinguida audiencia. ¿Te gusta enseñar? Sorprendentemente, sí. Hay algo gratificante en compartir lo que uno sabe, en ver a los estudiantes encontrar su camino. Asentí, entendiendo perfectamente ese sentimiento. Era similar a lo que experimentaba con las mujeres emprendedoras que mentoreaba a través de Minerva. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. 15 años de historia compartida, condensados en un momento de duda sobre qué decir a continuación. «Te ves bien, Elena», dijo finalmente. «Feliz». «Lo estoy», respondí honestamente. «¿Y tú? ¿Eres feliz, Mateo?», consideró la pregunta más tiempo del que era necesario. «Estoy aprendiendo a hacerlo, de una manera diferente». Otro silencio. A nuestro alrededor, el evento continuaba con su elegante bullicio. «¿Me odias?», preguntó súbitamente, la pregunta, que había estado suspendida entre nosotros desde aquel día en el banco. «No», respondí sin dudar. «Simplemente superé a la versión de mí misma que te necesitaba». Bajó la mirada, luego asintió. No hubo disculpa, pero hubo comprensión. «Debería irme», dijo, señalando hacia la salida. «Solo quería verte, saber que estás bien, y felicitarte. Lo que estás haciendo aquí». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Es importante, necesario». «Gracias, Mateo». Se alejó entre la multitud y lo observé marcharse. Este hombre que había sido el centro de mi universo durante tanto tiempo. No sentí dolor, ni nostalgia, ni arrepentimiento. Solo una extraña sensación de cierre. Carmen apareció a mi lado, una copa de cava en la mano. ¿Era quien creo que era? «Historia antigua», respondí, tomando la copa que me ofrecía. «Volvamos al presente». El resto del evento transcurrió en un torbellino de conversaciones,
contactos y posibilidades. Al final de la noche, cuando solo quedábamos Lucía, Carmen y yo, nos encontramos en la terraza del palacio, contemplando Madrid iluminada bajo un cielo estrellado. A nuestro primer millón invertido, brindó Lucía, levantando su copa. A las mujeres que lo harán crecer, añadió Carmen. A nosotras, concluí, chocando mi copa con las suyas, y a lo que viene después. Mientras el suave viento primaveral acariciaba mi rostro, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta este momento. La pérdida de mi casa, de mi empresa, de mi matrimonio, todo había sido doloroso, desgarrador en su momento, pero de esas pérdidas había surgido algo inesperado, una versión más auténtica de mí misma, una mujer que ya no definía su valor por sus posesiones o su relación, sino por su capacidad para crear, para empoderar, para transformar. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Minerva Capital floreció, atrayendo atención nacional e internacional. Nuestra filosofía de inversión, que priorizaba el impacto social y la sostenibilidad junto con el retorno económico, resonaba en un mundo cada vez más consciente de la necesidad de un capitalismo más humano y responsable. Establecí una rutina que equilibraba mi trabajo con Minerva, mi labor en la fundación, de becas, y mi redescubierto amor por la investigación cosmética. Mis experimentos caseros habían evolucionado hasta el punto de que había patentado 2 nuevas fórmulas, no para comercializarlas, sino para compartirlas con pequeñas cooperativas de mujeres en zonas rurales de España que producían cosméticos artesanales. Un domingo por la mañana, mientras hojeaba libros en la librería Desnivel cerca de la Plaza Mayor, una de mis escapadas favoritas de fin de semana, lo vi de nuevo. Mateo estaba en la sección de viajes, examinando una guía de Sudamérica. Se veía relajado, vestido casualmente con jeans y una camisa azul, tan diferente del ejecutivo siempre impecable que había sido. Me acerqué sin pensarlo demasiado. ¿Planeando un viaje? Levantó la mirada, sorprendido pero complacido de verme. Argentina y Chile. Un viaje sabático el próximo semestre. Siempre quisimos ir, ¿recuerdas? Recordaba. Había sido uno de esos sueños postergados, siempre relegado por el próximo objetivo empresarial, la próxima expansión. Te gustará Buenos Aires, dije. Tiene esa energía caótica pero estimulante que siempre te ha atraído. Sonrió ante mi comentario, un reconocimiento de cuánto nos conocíamos, a pesar de todo. ¿Y tú? ¿Algún viaje en el horizonte? Acabo de volver de Japón. Una alianza. Con un fondo de inversión de Tokio interesado en nuestro modelo. Conversamos brevemente sobre nuestras vidas actuales. Me contó sobre sus clases, sobre un libro que estaba escribiendo sobre marketing ético. Le hablé sobre Minerva, sobre mi trabajo con las cooperativas rurales. Era una conversación educada, amistosa incluso, pero sin la carga emocional que habría tenido meses atrás. Al despedirnos, me preguntó si podríamos tomar un café algún día. Como viejos amigos, aclaró rápidamente. Quizás, respondí, sin comprometerme. Buen viaje, Mateo. Mientras me alejaba, reflexioné sobre nuestra interacción. No, había perdonado completamente lo que había hecho, la traición, la falta de comunicación, pero tampoco sentía la necesidad de aferrarme al resentimiento. Él había tomado la casa. Yo había tomado la empresa, y ambos habíamos seguido adelante, construyendo vidas separadas de las cenizas de lo que una vez compartimos. Esa noche, sentada en la terraza de mi ático, contemplando el retiro bañado por la luz de la luna, me di cuenta de algo profundo. La verdadera riqueza no estaba en los suelos de mármol o las salas de juntas. Estaba en la autonomía, la integridad y la paz. Él había tomado la casa, pero yo había recuperado mi nombre, y ese era un intercambio que volvería a hacer sin dudarlo. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Lucía, emocionada, por una nueva oportunidad de inversión. Una ingeniera sevillana que había desarrollado un sistema de purificación de agua utilizando técnicas tradicionales combinadas con tecnología moderna.
Es exactamente lo que buscamos, exclamó. Innovación con raíces, liderazgo femenino, impacto real. Programa una reunión, respondí, sintiendo esa familiar chispa de entusiasmo. Quiero conocerla. Al colgar, volví a mi contemplación del parque nocturno. Mi vida ahora era muy diferente de lo que había imaginado cuando regresé de aquel fatídico viaje a Barcelona para encontrar una casa vacía. Era más tranquila en algunos aspectos, más agitada en otros, más auténtica en todos. La pérdida. Me había enseñado que las posesiones son efímeras, que las relaciones pueden fracturarse, que los imperios empresariales pueden cambiar de manos, pero también me había mostrado mi propia fortaleza, mi capacidad para reinventarme, para encontrar propósito en circunstancias inesperadas. Mientras Madrid dormía a mis pies, hice una promesa silenciosa a la mujer que había sido y a la que ahora era. Nunca más definiría mi valor por lo que poseía o por quién estaba a mi lado, sino por la huella que dejaba en el mundo, por las vidas que tocaba, por la integridad con la que vivía cada día. Era, descubrí, un nuevo tipo de riqueza, una que nadie podía vender sin mi consentimiento, una que crecía, en lugar de disminuir, al compartirla, una que me pertenecía completamente, irrevocablemente. Y eso, más que cualquier mansión o empresa, era un legado digno de mi nombre,